Pero lo que yo había traído para presentar hoy, más que un trabajo propio, es una perspectiva tratando de responder a la invitación y a lo que me proponían Daniel y Cecilia cuando era pensar los datos. Si bien yo trabajo bastante ahí en Nanofundios con algunas ideas en torno a los datos, me parece que hay una aproximación que, si bien yo le podré hacer varias objeciones después, es bastante clara a la hora de presentar el problema de la recolección de datos por parte de privados, que es un texto de Matteo Pasquinelli y Vladan Yoler, un texto ilustración, esto ya cuando lo presente lo van a ver con más claridad, que se llama El Nooscopio del Manifiesto. Es un texto que originalmente se publicó en 2020 en un blog, luego lo subieron en la revista AI and Society y lo tradujimos con Javier Blanco y Andrés Ilsich y está disponible en la revista chilena La Fuga. Eh, Creo que es un texto muy importante, sobre todo porque le pone un poco de orden a la discusión sobre la inteligencia artificial, ¿no? Ya eh, hay como una dinámica en la cual aparece un nuevo término, todo el mundo habla sobre ese término, se agota, baja un poco la espuma y aparece un nuevo término. Eh, para quienes están metiendo en la inteligencia artificial, les cuento que la inteligencia artificial es un término que se está deflacionando rápidamente y ahora lo que se viene es la computación cuántica, ¿no? Entonces todo el mundo se pone el día con algo y le corren el arco. Pero bueno, más allá de eso, creo que la tecnología llamada inteligencia artificial, con todos los reparos que después voy a presentar, es una metatecnología transversal que es muy importante y que eh, afecta particularmente a todas las disciplinas humanas, pero en especial a las ciencias sociales, ¿no? Porque es un proceso maquínico que permite abordar el trabajo con datos. Entonces, esa sería como una primera cuestión que habría que prestar atención a la inteligencia artificial. Pero como decía antes, viene de una sucesión de términos que se van poniendo de moda. En algún momento fue TICs, después fue redes, después fue criptomonedas, NFTs, metaverso y así se va. Cada año hay algún nuevo tema de moda. Este me parece que tiene un poquito más de sustento, tanto en términos de infraestructuras como de epistemologías que están en juego ahí. Y eso es un poquito lo que me interesaría presentar a través del texto del nooscopio, que ya paso a presentar. Bueno, entonces voy a presentar brevemente la tesis del nooscopio y después abrir un poquito la discusión. Si da un poquito de tiempo y no se hace muy largo, también querría presentar otro trabajito de Pasquinelli que se llama Despuntes, que tiene que ver con la datificación y la resistencia. Bien, que creo que en estos momentos también políticos esta lectura de la dimensión política de los datos es interesante. ¿No? Bueno, como el título mismo del texto lo dice, es una suerte de manifiesto, el nooscopio del manifiesto. El título original por ahí podría traducirse también como el nooscopio manifestado. Nosotros elegimos preservar esa idea del manifiesto ahí en la traducción porque el original era The Nooscope Manifested, y entonces, bueno, se perdía ahí esa idea de manifiesto que tiene el texto. En ese sentido, un texto de activismo, tanto de activismo como de discusión epistemológica. Y el subtítulo justamente ya anuncia esta deriva que es la inteligencia artificial como instrumento de extractivismo de conocimiento. El concepto de extractivismo me parece que no está muy bien desarrollado en la literatura existente. Pasa lo mismo con el de tecnofeudalismo, pasa lo mismo con el de capitalismo de vigilancia. Son términos que no sé si van a sobrevivir al tiempo, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos orientan hacia la perspectiva en la cual se van a parar Pasquinelli y Jones. El artículo va acompañado de un ideograma muy complejo, de una ilustración muy compleja, que es necesario tenerla, después la voy a presentar completa, tenerla en cuenta porque ellos también están pensando visualmente, ¿no? ¿Y por qué van a usar esta metáfora visual? Porque van a decir que la inteligencia artificial o Big Data, también se la llamó en algún momento y luego ese término cayó en desuso,
es un proceso de mecanización de la razón. En este sentido es mecanización porque automatiza una serie de procesos, en este caso los vinculados al trabajo con los datos, ¿no? Y sigue una línea de montaje que va del dato al algoritmo, al modelo, que podemos ver ahí, yo después voy a desagregar esa imagen. Y entonces ellos van a proponer que más que una inteligencia, acá nos encontramos con un proceso de automatización de la percepción, ¿no? Y este desplazamiento de inteligencia-percepción es interesante. Javier Blanco y Claudio Celis Bueno ahora lo están llamando cognición computacional, como para correrse el debate de inteligencia artificial, porque inteligencia nos despierta demasiados fantasmas, ¿no? Y digo, es muy fácil que nuestro humanismo nos prenda demasiadas alarmas y en realidad la estrategia que eligen acá me parece que es productiva porque le baja mucho el precio a la amenaza existencial y pone más el foco sobre la dinámica de la apropiación de los datos por parte de privados, ¿no? Entonces, van a pasar el foco, más que una inteligencia alienígena, va a ser una cuestión de automatización de la percepción, en línea con muchos otros procesos de automatización previos que vivimos a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Esto esperan ellos que sea una especie de provocación, ¿no? Sobre, que llame la atención sobre la creciente autonomía geopolítica que tienen las corporaciones tecnológicas, que muchas ya, bueno, las 5 más grandes, ahora se suma Nvidia, tienen el PBI superior a muchos estados, ¿no? Tienen, si medimos ciudadanos como usuarios, también son más grandes que muchos países. Entonces, bueno, ahí hay muchos factores que después podemos discutir. Pero mi intuición es que se trata de una nueva institucionalidad que está disputando con la institucionalidad establecida a partir del concepto de Estado-Nación, ¿no? Y también sobre, quieren llamar la atención con este artículo, sobre la invisibilización del trabajo humano, ¿no? Que es inherente a la llamada inteligencia artificial. Porque en el fondo, y esta va a ser su hipótesis, lo que hay detrás de estas tecnologías es un régimen corporativo de extractivismo de conocimiento y de colonialismo epistémico. Y ellos van a desagregar ahí un poco cuáles son las bases epistémicas de esta tecnología y cuáles son los efectos políticos, como para tratar de responder esa hipótesis. Entonces, lo que quieren hacer es justamente, como yo decía, deflacionar, ahuyentar algunos fantasmas y presentar la inteligencia artificial como un instrumento de conocimiento, que es equivalente a otros instrumentos de conocimiento como el microscopio o el telescopio, ¿no? Por eso una técnica de magnificación particular que permite la percepción de rasgos, patrones y correlaciones que nuestros sentidos o nuestras intelecciones desnudas, si es que eso es posible, porque siempre pensamos con cosas, y siempre tenemos, si no tenemos papel y lapicera a mano, entramos en pánico, no hace falta que perdamos el celular. Necesitamos tomar nota permanentemente de todo, porque nuestra memoria es ineficiente y engañosa y nuestra capacidad de cómputo acotada, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos necesitado andamiajes externos, solo que la velocidad y el alcance y la cantidad de datos sobre las cuales estas tecnologías operan permiten percibir cosas que de otro modo serían imperceptibles, ¿no? Y por eso van a usar esta figura del nooscopio, noos, conocimiento, ¿no? Un lente para ver el conocimiento. Es decir, un lente para ver los datos. Digo, haciendo una traducción un poco más lineal de la tesis. Y como todo lente, van a señalar, tiene aberraciones ópticas propias, ¿no? Por eso van a hablar de los lentes lógicos, en este caso. Primero porque trabajan con datos y esos datos tienen sesgos de origen, porque han sido originariamente captados por humanos, por agentes humanos que tienen sus propios prejuicios, por metodologías, por perspectivas, por procedimientos, sobre los cuales se monta una seguidilla de amplificaciones de ese sesgo, y por eso ellos van a hablar de racionalidad difractada, es decir, no es irracional, pero sí hay unas ligeras difracciones que este lente lógico introduce.
que puede producir dos fenómenos. Uno, cierta normalización por la reducción de las dimensiones sobre las que opera, cierta normalización del mundo que percibe, y también la alucinación estadística, ver cosas que no existen en el mundo, ¿no? Hay dos relaciones ahí con el orden de lo real que me parece que son muy importantes para pensar en la propuesta. Y entonces va a decir, bueno, lo peor de todo es que nos encontramos con una máquina que conocemos más o menos cómo funciona, pero no podemos saber efectivamente cómo ha llegado a los resultados a los que ha llegado. Porque ya voy a explicar un poquito cómo funciona el Machine Learning. No hay todavía una teoría consistente del aprendizaje maquínico y por eso ellos van a decir, se parece bastante a cómo funcionaba la máquina de vapor antes del descubrimiento de la termodinámica. Esto es, la máquina funcionaba, permitía realizar muchísimas acciones sobre el mundo, tenía un impacto económico y social innegable, porque, por ejemplo, permitía el incremento en la movilidad y en el transporte de mercancías, la cantidad de trabajo, de energía que antes dependía de agentes humanos o animales era desplegada en máquinas, y sin embargo no había todavía una ley que explique cómo funcionaba el vapor hacia el interior de la máquina, ¿no? De manera consistente. Y sin embargo funcionaba y se iba probando y errando y ajustando, y ese prueba y error que es inherente a todo desarrollo tecnológico no es la excepción en este caso, ¿no? Acá también dan por tierra la vieja idea de la tecnociencia o la tecnología como ciencia aplicada, ¿no? Acá la tecnología va por un lado, tiene algunas bases científicas bastante parciales, bastante provisorias, que sin embargo alcanzan para generar una tecnología efectiva, ¿no? Entonces, esa opacidad inherente a estas tecnologías va a implicar una serie de problemas que si no son considerados en toda su complejidad, pueden llegar a introducir una reificación, que es lo que están tratando de secularizar ellos, la inteligencia artificial, o como habla la gente ahora en el lenguaje común, el algoritmo, ¿no? El algoritmo sabe qué quiero. No sé qué sería el algoritmo, como una especie de entidad ahí flotando sobre nosotros, y encima esa percepción de que flota sobre nosotros, de que está encima nuestro, está asociado también a la metáfora de la nube, es parte de ese otro engaño, ¿no? Esa omnisciencia de lo digital, que en realidad son infraestructuras de captura y procesamiento de datos que nosotros generamos mediante dispositivos, es decir, mediante un enorme parque tecnológico, un parque de sensores con los cuales hemos poblado el mundo, y que son bien físicos, digamos. Bueno, los drones vuelan, lo único que vuelan son los drones, ¿no? Pero el resto, los satélites, pero el resto de las tecnologías digitales son cables submarinos, son granjas de servidores, es una vastísima infraestructura tecnológica. Y por eso, digamos, es importante entenderla como eso, como una infraestructura. Entonces, dicen, bueno, en ese contexto, la propuesta de entender a la inteligencia artificial, a lo que se conoce como inteligencia artificial, como un nooscopio, como un lente para acceder al conocimiento, supone tratar a la información como la luz, ¿no? Y entonces tendríamos un objeto a ser observado, que en el desarrollo primero de la inteligencia artificial van a ser el conjunto de datos de entrenamiento. El Machine Learning se entrena a partir del reconocimiento de regularidades sobre un conjunto de datos que luego permite escalar una serie de operaciones. Luego, un instrumento de observación, que va a ser el algoritmo de aprendizaje. Y, por último, una representación final, que va a ser un modelo estadístico, ¿no? Ese sería como un esquema elemental de cómo funciona el proceso de Machine Learning. Yo, perdón, no soy informático, así que cualquier imprecisión técnica pueden corregirme. Discuto mucho con informáticos, me siento con ellos a discutir estas cuestiones, pero mi formación, como dijo Ceci al principio, yo soy de letras, ¿no? ¿Cómo terminé acá? ¿Cómo arranqué en el regionalismo jujeño y terminé acá? Todavía me lo estoy preguntando. Pero bueno, acá estamos. Entonces, un abordaje interesante que proponen ellos al plantear este diagrama del nooscopio, que les invito a que lo circulen, lo recorran, y después de esta charla, después de leer el artículo de Pasquinelli y Joller u otras cosas que les
puedo recomendar, me parece que aclara bastante cuáles son los pasos que se siguen, como si fuera una especie de proyecto de investigación o un programa de investigación, ¿no? Entonces, lo que les interesa a ellos es ver, al desplegar cuáles son los pasos que se siguen, encontrar cuáles son los límites técnicos, pero también cuáles son los sesgos humanos inherentes a esta tecnología, ¿no? Y si ven ahí, no sé si alcanza a ver bien en pantalla, pero hay tres momentos. El momento del dato de el conjunto de datos de entrenamiento, el momento del algoritmo de aprendizaje y el momento de la aplicación del modelo, ¿no? Y también el diagrama del nooscopio divide entre lo que sería la agencia humana y el continuo del mundo y su discretización. No sé si van viendo cómo ahí avanza hasta del todo negro a las rayitas cada vez más grandes, ¿no? Digo esto porque permite ver las sucesivas reducciones de información en cada nivel de esta operación. Bien, reducción de información para hacerla operativa, ¿no? Porque no puedo operar económicamente sobre un continuo y sí puedo hacerlo sobre entidades discretas menos variables, ¿no? Entonces, en un primer momento del entrenamiento del Machine Learning, yo tengo un sensor que captura un dato, ¿no? Y a partir de allí voy a ir progresivamente refinando ese dato mediante una serie de operaciones. Y acá empiezan a jugar lo que ellos van a llamar la atención, que son los sesgos inherentes a todo dato, ¿no? Porque, ya lo voy a mostrar después, ¿no? Todo dato es algorítmico de origen, ¿no? Para poder construir un dato tengo que seguir una secuencia de pasos, que básicamente eso es un algoritmo, una secuencia de pasos formalizada. Entonces, primero tengo un sesgo histórico que arrastra los datos, que se arrastra de las preconcepciones y prejuicios de todo agente humano, que se van a cristalizar en el conjunto de datos sobre el cual el algoritmo se va a entrenar y que el propio algoritmo va a amplificar en su operatoria, ¿no? Doy un ejemplo de esto, el caso famoso de cuando uno buscaba gorilas en Google y salían dos jóvenes de raza negra, ¿no? Y entonces decían, bueno, el algoritmo de Google es racista. No, no es que el algoritmo de Google era racista, ¿no? El algoritmo de búsqueda en las imágenes, sino que el entrenamiento de reconocimiento de imágenes se basaba en un conjunto de datos en el cual la población blanca y sobre todo varones de clase media estaba sobre representada respecto de las otras diversidades étnicas, genéricas y etarias, ¿no? Porque en ese momento las cámaras digitales estaban más difundidas en esa población en particular. Entonces, con una población sobre representada en el conjunto de datos, el entrenamiento que se generaba era mucho más preciso para ese subgrupo muy específico y muy vaga para los otros conjuntos, como por ejemplo mujer asiática anciana, ¿no? Porque había poquísima información sobre la cual entrenar ese reconocimiento de imágenes, ¿no? Digo, este es un ejemplo que se cita siempre, que obviamente ha sido luego calibrado. Hay una anécdota que yo no sé si es cierto o no, esto lo contaba Flavia Costa, también que se lo habían contado, como un problema que tenía la inteligencia artificial china, que era que no podían, en los patrones generativos, generar Messi en la Puerta del Sol, porque no hay mucha diversidad racial en las bases de datos chinas, como sí existe en Occidente, ¿no? A las que acceden los chinos, este sistema de inteligencia artificial china. Yo no sé cuánto de cierto será eso, no sé cuán inaccesible será ese volumen de datos necesario para poder generar una imagen creíble de Messi en la Puerta del Sol, pero me pareció una anécdota ilustrativa del problema de lo que otros autores han llamado no diversidad, ¿no? De la diversidad de los datos. Entonces, siempre tenemos acá que tener en cuenta que el aprendizaje maquínico es una compresión de la información que es necesario para que los algoritmos funcionen porque tienen un principio económico, ¿no? Hacer más rápido algo que si no nos llevaría una vida.
y que también haría que si algo demora demasiado tiempo, el objeto de estudio haya cambiado entre que yo empecé a comparar rostros hasta que terminé, ¿no? Si yo tengo que comparar 17 millones de rostros, probablemente cuando llegue al rostro 2 millones, el primer rostro ya haya envejecido 4 o 5 años, ¿no? Si lo hacemos a términos humanos. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo real, que no existe, pero al que también apuntan como objetivo estas tecnologías. Entonces, de ahí se deriva que tenemos una especie de emergencia de una gran caja negra, por no entender cómo funcionan estas tecnologías, por verificarlas, la proliferación de tecnologías conspirativas, algunas de ellas con base en las aplicaciones que ha tenido esa tecnología en la vida social y política, pero que no consideran o no incorporan el origen social de la inteligencia máquina. Y acá yo voy a hacer un breve desvío a lo que sería mi área de inserción disciplinar, que es la filosofía de la tecnología o la filosofía de la técnica, ¿no? En filosofía de la técnica hay muchas tesis sobre la relación, muchas antropologías filosóficas que postulan distintas relaciones de humanidad y técnica, ¿no? Yo voy a suscribir a una en particular que dice que humanidad y técnica son indisociables, se co-constituyen. Y por otra parte, técnica y cultura son sinónimos, ¿no? Son dos nombres para lo mismo, que son las exteriorizaciones sobre las cuales nosotros nos constituimos como una interioridad, ¿no? Esa necesaria co-constitución hace imposible pensar que alguna vez hubo una humanidad sin técnica, ¿no? Esto lo planteo más como una petición de principio, porque no lo voy a desarrollar acá, pero me parece que tener esto en vista, si bien no es de la línea en la que más abrevan Pascual y Oller, sí pueden claramente enmarcarse en esta idea de la co-constitución técnica y humanidad. En esta inteligencia maquínica que tiene un origen social, la primera fuente de valor son los datos, ¿no? Por ahí Nick Srnicek en Capitalismo de Plataformas va a decir los datos son el nuevo petróleo. O Natalia Suazo va a decir los datos son el nuevo commodity, ¿no? El algoritmo va a ser la segunda fuente de valor. Si tomamos los datos como materia prima, va a ser aquello que procesa esa materia prima. Pero acá nos encontramos con una paradoja, digamos que también es específica del ámbito de lo digital, que es que todo dato es algorítmico de origen. Todo dato también ha sido transformado en dato frente al continuo del mundo, siguiendo una serie de pasos ordenados, ¿no? Que lo hacen una entidad discreta. Sin eso no podría ser un dato. Y entonces, como no existen los datos crudos naturales, ¿no? Acá tenemos, ahí hice un pequeño zoom al esquema este del nooscopio. Se presenta los conjuntos de datos como un constructo social, en el cual, en el momento de la captura, a través de este lente, que como ustedes ven ahí, recorta, observa una parte a través del sensor y reduce la resolución mediante su etiquetado con metadatos. Y luego organiza esos datos en conjuntos de datos, el conjunto de las bases de datos que correspondería a este nivel, sobre el cual, mediante el formateo del dato, puede producir información sobre por qué sucedió algo, si algo es eso que dice ser, o hacia dónde puede ir ese modelo o ese patrón, ¿no? Digo, tres posibilidades que después voy a desarrollar más en profundidad. Entonces, hay acá un camino del dato hacia el metadato y hacia el conjunto de datos organizado en base a metadatos, que nos permite además la particularidad de que en lo digital un dato puede tener infinitos metadatos, ¿no? Puede haber, como saben ustedes cuando ven Netflix, que a cada uno le ofrece las categorías que más le interesan y la misma película puede aparecer como comedia romántica, como romance o como drama, ¿no? En función del ojo de quien mira está la categoría que Netflix ofrece, ¿no? Y la película sigue siendo la misma, digo, porque hay una película, si bien tiene un catálogo vastísimo, está acotado a una serie de películas disponibles y sobre ese opera las combinaciones que más pueden llegar a estimular a quien accede a la plataforma, ¿no? Esto en las plataformas que hacen perfilización. Lo mismo como nos presentan los productos
distintas plataformas de distribución de bienes como Mercado Libre o como Amazon, o cómo nos ofrecen las listas de música de Spotify. Digo, una misma canción puede ser parte de una... a mí me gusta usar, para poner a prueba este tipo de sistemas, tratar de trabajar con la anomalía, ¿no? Entonces, los auténticos decadentes siempre rompen con toda anomalía, porque no se sabe muy bien qué son, ¿no? O sea, ¿son un grupo de fiesta o son un grupo trivial? ¿Son un grupo de culto o son baladas? ¿O son música tropical o son punk? Y entra todo en esa bolsa y entonces participan de 200 series al mismo tiempo, ¿no? Digo porque es un ejemplo que por ahí está a la mano, pero hay muchos ejemplos parecidos en los cuales podemos referirnos a lo mismo con infinidad de etiquetas, y justamente eso va a ser lo que hacen los metadatos, que permiten insertarlo en infinitas series, ¿no? Yo podría insertarlo en todas esas series que dije recién, y la canción que sigue de otro grupo o la canción previa van a ser totalmente distintas. Podría venir, perdón por la melomanía, ¿no? Pero podría venir de Todos tus muertos, pasar por Los Decadentes y seguir por 2 minutos, o podría venir de Adrián y sus dados negros, Los Decadentes y Los de Fuego, ¿no? Entonces, para uno lo tira al lado de la cumbia y otro lo tira al lado del punk. Para hacer un ejercicio simplemente de cómo funcionan estos algoritmos de recomendación que están operando sobre esta lógica de acceder a un conjunto de datos y generar un patrón a partir de esos metadatos, ¿no? Entonces, para no estoy haciendo repentismo con los ejemplos, así que por ahí no son los ejemplos más refinados. O el que me vino a la cabeza, no sé bien por qué, eso habla mal de mi cabeza, no del modelo. Entonces, van a decir ellos, y esto me parece muy interesante, los datos en bruto no existen, ya que dependen del trabajo humano. Datos personales y comportamientos sociales que se acumulan en largos periodos a través de redes extensas y taxonomías controversiales. Esto lo saben mejor ustedes que trabajan con datos que yo, pero que todas las poblaciones también reaccionan a cómo son capturados como datos, ¿no? El hacking ahí tiene varias discusiones muy interesantes sobre cómo aquellos que son censados se adaptan a ese censo, ¿no? Y entonces, el problema que aparece acá es que nos encontramos que esta tecnología para procesar algorítmicamente la información se origina en una área muy pequeña, muy específica de las tecnologías digitales, que es el reconocimiento de imágenes, ¿no? Que era el ejemplo que yo les decía recién de Google y el algoritmo racista, ¿no? Esa tesis, sino que justamente había ahí un conjunto de datos en el cual un sector muy relevante del objeto, que en este caso eran las poblaciones, no aparecía representado con suficiente variedad como para poder ser capturado, procesado, clasificado y luego reconocido por estos sistemas, ¿no? Y entonces, con estas tecnologías, a partir sobre todo de la base de datos de ImageNet, que es donde comienza una especie de carrera, no diría armamentística todavía, pero luego rápidamente sí, una carrera entre distintas corporaciones y agencias de investigación por el desarrollo de una tecnología que estaba atravesando por lo que se llamó el invierno, uno de los tantos inviernos de la inteligencia artificial, ¿no? Un periodo en el que no se desarrolló, que parece que se estancó. Y pegó un salto con el cruce entre redes neuronales, las teorías de Machine Learning, el Deep Learning, y una serie de posibilidades que habilitó el repentino acceso que Internet trajo a vastísimas cantidades de datos sobre la actividad humana, ¿no? De repente, bueno, quienes antes pagaban, no sé si siguen pagando ustedes encuestadores y censistas, cuando hacen el trabajo de campo o salen ustedes a recolectar los datos, pero era una actividad sumamente cara, ¿no? Y además habría que incorporar, bueno, todos los que hacen encuestas saben lo difícil que es conseguir la respuesta, y por otra parte que esa respuesta sea fidedigna, ¿no? Todos los problemas asociados a la recolección de datos, que ustedes los van a conocer mucho mejor que yo, encuentran acá, de repente, con Facebook en particular, un espacio donde la gente voluntariamente volcaba ingentes cantidades de datos. Lo que permitía, porque
el propio sistema de la plataforma formalizaba los tipos de datos que era posible insertar, desata una serie de actividades y dinámicas sociales muy particulares, como por ejemplo, que rápidamente hace falta empezar a reconocer qué es porno y qué no es porno. Entonces, se invierte mucho dinero en detectar pezones, ¿no? Entonces, de repente, la tecnología para la detección de pezones pega un salto. Que tiene que ver con una cuestión moral, digamos, no tiene que ver con una cuestión técnica. Pero ciertos contenidos son considerados inapropiados. O luego comienzan también el enorme trabajo humano que fuerza a mucha gente, generalmente en países africanos, bueno, en cualquier momento en Argentina, ¿no? con sueldos bajos en dólares, a clasificar contenido, ¿no? Para hacer de filtro. Porque los filtros automáticos no podían reconocer, por ejemplo, videos de pedofilia o las ejecuciones en ese momento del ISIS, o todas las atrocidades del ISIS en ese momento, o lo de Christchurch en Nueva Zelanda del fundamentalismo blanco, digamos, hoy diríamos, contenidos digitales que se subían a la red y que eran considerados socialmente, porque técnicamente eran equivalentes a cualquier otro dato, a cualquier otro contenido que se subía, pero socialmente inadecuados para estar en esos ámbitos, ¿no? Entonces, sobre esos procesos que estaban bastante formalizados de input, ¿no? Teníamos la cajita de texto, la cajita de las fotos, la cajita de qué estás pensando, la de la ubicación, etcétera, etcétera. Empezamos a generar un montón de datos cruzados, ¿no? Podemos subir un video que a su vez esté geolocalizado, sobre el cual etiquetamos a personas, con lo cual los rostros de esas personas en ese videito ya están como le acotamos al reconocimiento facial la búsqueda entre posibles a aquellos que están etiquetados allí. Hay una serie de operaciones que empiezan a cruzarse donde encontramos una enorme masa de trabajo humano que estaba ahí validando o primero subiendo esos datos y luego validándolos. Algo parecido a lo que pasaba en paralelo con otra tecnología de reconocimiento de imágenes, que era el sistema de Google de digitalización de libros. No sé si recuerdan los reCAPTCHA viejos. Antes que le enseñemos a Google a manejar los autos autónomos, le estábamos enseñando a leer, ¿no? Entonces nos pedía 2 palabras, el reCAPTCHA, que tenían que ver con que Google había hecho un convenio muy grande con algunas editoriales, con las bibliotecas universitarias para digitalizar todos los libros del mundo y ponerlos libremente a disposición. Se chocó con la propiedad intelectual, pero se generó ahí una situación interesante en la cual vieron que digitalizar los libros como imagen era subaprovecharlos, ¿no? Porque no permitían, sobre una imagen es mucho más difícil realizar operaciones automáticas elementales en un texto digital como la búsqueda, la indexación, la cuenta de palabras, el agrupamiento semántico y todas las posibilidades que abre trabajar sobre algo que ha sido codificado, ¿no? Entonces había que el código lingüístico ya discreto que los humanos podemos, con un mínimo de educación, incorporar y procesar, la máquina no podía distinguir ciertas letras, sobre todo en ediciones viejas, donde el papel estaba amarillo, donde la tinta se había corrido, donde la tipografía era rara, etcétera, etcétera. Entonces, en el proceso de reconocimiento óptico de caracteres, contrastaba el lector de Google, iba leyendo, y cuando encontraba una palabra que no estaba segura de haber decodificado, porque no tenía sentido en la secuencia semántica sobre la cual, el modelo en el cual estaba basado, marcaba esa palabra o ese grupo de palabras para ser validadas y las mandaba al reCAPTCHA, donde algún agente humano confirmaba cuál era esa palabra en realidad, ¿no? Y entonces millones de humanos corroboraban una misma palabra y estadísticamente la palabra más confirmada era la que se daba por válida, ¿no? Esa operación trivial, cada que nosotros queríamos entrar a un banco, a una cuenta, lo que sea, nos salía un reCAPTCHA, de las 2 palabras que teníamos ahí, una ya la sabíamos, una ya Google la sabía, no estábamos diciendo el sentido de las 2, era simplemente la que nos hacía entrar y la otra era la que necesitaba confirmación. Digo, y entonces ahí tenemos un ejemplo de esta división del trabajo, ¿no? En la cual hay muchísimas horas de trabajo humano, de percepción visual humana, que están ahí validando la percepción maquínica.
¿no? O reconfirmando. Digo este ejemplo, ahora vieron la cantidad de veces que les pide que identifique ventanas de comercio, sendas peatonales, semáforos, bicicletas, etcétera, etcétera, ¿no? No hace falta pensar mucho para darse cuenta que estamos, así como le enseñamos a leer, ahora le enseñamos a manejar. Después nos va a pedir, se va a poner más oscuro, donde nos empieza a pedir identifique embarazadas, identifique ancianos, identifique niños, porque también va a tener que generar los parámetros éticos a partir de los cuales hacer un triaje, sobre el cual decidir a quién atropella en el caso de accidente o si hace que el propio conductor del vehículo choque y listo, porque vale menos que la vida en riesgo, ¿no? Que haga ese cálculo en una fracción de segundo, ¿no? Pero todo ese tipo de automatización de las decisiones en base a percepciones es lo que está detrás de esta tecnología. Entonces, bueno, no es un sistema de cognición en esos términos o de inteligencia. Digo, no me voy a meter con la idea de Javi Blanco de la cognición computacional, porque me parece muy interesante y daría por ahí para que lo inviten a él a que lo desarrolle, pero es un sistema de percepción, ¿no? Entonces, más que inteligencia, podría ser percepción artificial. Y artificial, pero artificial y social. Entonces, tampoco tan puramente artificial. Porque lo que hace es reconocer patrones, ¿no? Y entonces, si ustedes se ponen bueno, ahí tienen los ejemplos de cuáles son las cosas que más fácil reconoce, ¿no? Que con más certeza reconoce, ¿no? El grado de error que tiene ahí. Se ve que para los géiseres son algo que claramente generan un patrón fácil de reconocer, ¿no? Voy a un ejemplo que siempre doy cuando doy clase en cine, es un ejemplo que siempre funciona porque todos deben haber visto Terminator, ya que estamos con inteligencia artificial. Y en un momento Terminator viaja en el tiempo, llega desnudo, porque hacía falta mostrarlo a Arnold Schwarzenegger en cuero en su momento, se ve porque en los 80 eso garpaba, pero tiene que vestirse y entra el programa sabe que debe andar vestido para no llamar demasiado la atención, por más que un lungo con una ametralladora iba a llamar la atención, pero bueno, en el argumento de la película tiene que vestirse. Entonces el personaje bueno, que es el humano, entra a un negocio y roba ropa. Schwarzenegger, ¿qué hace? El robot entra a un bar de motoqueros y en un momento la cámara nos muestra la visión del robot. Y la visión del robot ve todo como en un fondo rojo, con una mirilla, y tiene un montón de texto que nos va diciendo sujeto adecuado, altura, del tipo al que le pega y le pide la ropa. ¿No? Una computadora no se escribiría a sí misma. Es absurdo eso, digamos. Eso es percepción humana, nos está diciendo a nosotros los humanos cómo vería una máquina. Una máquina ve código, ¿no? Ve como el cuadradito así ven las máquinas, digamos. Obviamente hacer una película así no sería muy atractivo, ¿no? Entonces necesitamos esa traducción para la visión humana de cómo supuestamente está viendo la máquina, parametrizando, encontrando el tamaño de ropa adecuada y después activando, ¿no? Que por eso sería muy parecido al funcionamiento del auto autónomo. Lo que interesa de esto es que el reconocimiento de patrones se vuelve una nueva técnica cultural, ¿no? Acá de vuelta la palabra nueva es dudosa, ¿no? Porque yo podría decir que la cultura es, desde los orígenes de la cultura, el reconocimiento de patrones, ¿no? Reconocer la semilla de la maleza, reconocer la carne podrida de la carne en buenas condiciones, el hongo venenoso del hongo comestible, digo, eso es reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces no sé si sería una nueva técnica cultural, pero sí a esta escala, a esta velocidad, sobre todo la automatización del reconocimiento de patrones es lo que se transforma en una nueva técnica cultural. Y entonces el funcionamiento del nooscopio, van a decir ellos, tiene 3 momentos, ¿no? El momento de la extracción de patrones, que es el entrenamiento, donde yo sobre un conjunto de datos lo proceso lo suficiente hasta que empiezo a encontrar regularidades. Luego, el momento de la clasificación, es decir, yo pongo a ese modelo a funcionar en el mundo y ese modelo reconoce patrones similares, ¿no? Un ejemplo de esto. Cargo, entreno al reconocimiento, al algoritmo de reconocimiento facial con millones de caras humanas.
luego cargo las caras humanas de aquellas personas que yo estoy buscando, sea porque son niños perdidos, porque son sospechosos, porque son potenciales terroristas, el por qué están ahí en la búsqueda es irrelevante, entonces sale a encontrar entre todos los rostros que escanea aquellos rostros que se corresponden al patrón de los rostros de los que yo estoy buscando, ¿no? Le doy el patrón de referencia y luego que salga al mundo a buscar ese mismo patrón, ¿no? Pero también esta tecnología puede transformarse en una tecnología predictiva. Si esta persona vio todas estas películas y no vio esta, pero todas las otras personas que comparten sus gustos, es decir, que están dentro de un mismo patrón de gustos, si la vieron, probablemente a esta persona le interese esta película. Entonces le recomiendo posteriormente esta película, ¿no? Si esta persona se relaciona con los auténticos decadentes como una banda de fiesta, le voy a proponer una cumbia. Si esta persona se relaciona con los decadentes como una banda de culto, le voy a proponer algo más punk, ¿no? Para hacerla operativa. Lo inserto en distintas series porque genera un momento predictivo. Por ahí yo estaba justo poniendo los decadentes en una fiesta y me tira una música punk y me arruina la fiesta. O por ahí yo estaba en el ómnibus introspectivo y me tira cumbia y no me funciona. Digo, puede fallar, ¿no? Perdón de vuelta por lo trivial del ejemplo, pero me parece que por ahí es ilustrativo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos las posibles derivas que son la exploración de patrones, salir de encontrar regularidades para las cuales no tenemos ningún concepto humano y que sin embargo existen en el mundo, o la alucinación estadística, que vea cosas que no existen, digamos, que no tienen, que la máquina haga correlaciones que no tienen ningún sentido. Esas dos derivas, digamos, son, digo, por ejemplo, pueden ser muy graves en el contexto de un algoritmo cuya función es realizar compras o venta de acciones, ¿no? Y ahí puede tomar una pésima decisión y llevar a una empresa a perder millones de dólares o a la bancarrota, ¿no? O generar una burbuja. Entonces, ellos se van a preguntar, bueno, si habiendo hecho este recorrido, ¿podemos seguir hablando de inteligencia artificial? ¿No? Porque acá lo que importa es qué es el modelo estadístico en el aprendizaje maquínico, ¿no? Cómo se calcula, cuál es la relación entre un modelo estadístico y la cognición humana. Y esos son los problemas que esta tecnología nos trae. Y por eso son unas tecnologías donde el trabajo con los datos es central y la epistemología de ese trabajo con los datos tiene que ser consistente, la metodología tiene que ser consistente. Y por eso se preguntan, medio como una provocación ya obvia con lo que vengo diciendo, ¿no? Que ¿por qué no reformulamos la pregunta ¿puede pensar una máquina? En términos de una pregunta teóricamente más sólida y decir ¿puede pensar un modelo estadístico? ¿Puede tener conciencia un modelo estadístico? Y ahí obviamente la respuesta va a ser no. Digo, no pueden pensar. Sabemos que es un modelo estadístico y no sabemos muy bien qué es una inteligencia artificial. Nos están diciendo, bueno, una inteligencia artificial es básicamente un modelo estadístico. Y ahí, por eso decía yo la importancia de deflacionar esto. Entonces van a decir, bueno, en el fondo, lo que la inteligencia artificial es, en realidad, es un mapa comprimido y distorsionado del territorio. Digo, por esa naturaleza económica de los algoritmos. Y comparte, como muchas formas de automatización, el no estar abierto a la negociación comunitaria, sea por motivos ideológicos, sea por motivos económicos, sea por motivos operativos. No hay una negociación permanente con cómo se toman esos datos, cómo se construyen esos datasets, cómo se procesan. Por eso van a decir que es un mapa del territorio sin acceso ni consentimiento de la comunidad, ¿no? Se parece a este mapa de cualquier ciudad europea, que no es ninguna, ¿no? Que es una reducción de cómo los gringos ven a las ciudades europeas, básicamente. Por eso me gustaba este ejemplito, ¿no? Y el hostel siempre está a 5 kilómetros donde está todo bueno, ¿no? Está el parque donde están los que venden drogas, están los edificios de viviendas distópicos, tipo de herencia del pasado socialdemócrata socialista, el río de una sola sílaba, el puente de Estable Nuevo, el puente Hermoso Viejo,
el sector financiero, la avenida memorial de la Segunda Guerra. Bueno, y ustedes, si han visitado Europa, van a encontrar ahí que ese mapa cabe en todas las ciudades, ¿no? Pero justamente no es un mapa de ninguna. Por eso decía que es una reducción también operativa que tiene ese problema. Voy a pasar esto que me parece les va a parecer muy obvio, ¿no? Pero que el problema de este tipo de tecnología es que pueden producir un modelo sobreajustado que no distingue figura de fondo, que no encuentra el patrón, o por otro, un modelo subajustado que ve todo, pero que no distingue qué es lo relevante de ese todo. Hasta luego, Gaby, sí. Bueno, igual seguimos la conversación que nos venimos cruzando siempre a lo largo de los años. Y entonces, nos encontramos acá que estas tecnologías funcionan como un correlacionismo ciego en ese sentido, ¿no? Establecen correlaciones para las cuales no tienen ninguna explicación, sino que simplemente la constatación de que esa relación existe. Y para hacer eso, la operatoria, yo no puedo explicar el procedimiento matemático por el cual la corrección de gradiente funciona acá, pero eso insume lo que en computación se llamaría fuerza bruta, muchísimo consumo de poder computacional que tiene un correlato en el consumo energético, ¿no? Entonces, después acá están las discusiones sobre si esto se debe a el grado de desarrollo de esta tecnología o si se debe a un esquema de diseño que es energéticamente insustentable, ¿no? Pero, al margen de eso, digamos, y que tiene un componente ecológico relevante, ellos van a proponer la tesis de la inteligencia artificial como un proceso de vectorialización del mundo. Acá me gustaría traer a colación una novela de William Gibson, que es El Neuroamante, que fue la novela donde apareció por primera vez el término ciberespacio, que luego hemos naturalizado. Y en algún momento de la novela, que es una novela donde se robaron de punta a punta Matrix, ¿no? No hace falta que hayan visto, que hayan leído El Neuroamante para entender qué es la idea de una conciencia que se conecta al ciberespacio, ¿no? Esa es la tesis de la novela. No es las máquinas malas que nos dominan y los humanos que se rebelan, sino que es un poquito más realista en ese sentido. Lo que hay son distintas relaciones de poder y oposición entre corporaciones y agentes particulares en un mundo donde existe el ciberespacio. Pero la primera definición que hace de ese ciberespacio es una alucinación consensual experimentada diariamente por billones de operadores legítimos en todas las naciones, por niños a quienes se les enseñan altos conceptos matemáticos. Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de datos de todas las computadoras del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no espacio de la mente, conglomerados de constelaciones de información como luces de una ciudad que se aleja. Acá hay varias cuestiones que me parecen interesantes para rescatar, para entender esta idea de ciberespacio. Como primero, alucinación consensual. Digamos, no. Hay ahí una decisión de orden arbitrario, ¿no? Como todo lenguaje es un lenguaje en el cual se ha llegado a cierto consenso que nos permite entendernos, ¿no? Y esos operadores son billones de operadores legítimos, es decir, que pueden acceder a través del sistema que los estandariza como operadores, que permite justamente la operación técnica, que permite estandarizar los procesos a cierto punto, de modo tal que sean interoperables. Y por eso también es una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de datos de todas las computadoras del sistema humano. Esta idea de que estamos conectados en red, pero yo puedo acceder a esa información. Y para acceder a esa información tiene que estar formalizada, ¿no? Y bueno, esa frase que me parece decir una complejidad inimaginable, ¿no? ¿Qué es lo que justamente hace el nooscopio? Nos hace imaginable esta complejidad de datos. Y entonces, bueno, lo que tenemos ahí es la reducción de los espacios vectoriales
ahí vemos cómo operaría una reducción de espacios vectoriales mediante una compresión de la información que se hace mediante la eliminación de aquellas categorías que tienen poca variación. Una operación que ustedes deben hacer frecuentemente a la hora de encarar un trabajo estadístico, ¿no? Con el riesgo que se supone de normalización de la diversidad o de eliminación de la anomalía, invisibilización de la anomalía. Y eso, van a decir ellos, puede tener varios riesgos, ¿no? Uno, que se eliminan las categorías con poca variación, pero que pueden llegar a ser relevantes en otro contexto, o que se normaliza la diversidad y se genera un neolombrosianismo, ¿no? Pero además agregan otro riesgo que es, perdón, acá, digamos, la deriva del neolombrosianismo va para este lado, y la deriva de la alucinación va para este lado. Son como dos variantes en el esquema general del nooscopio. A ver si voy a ir para atrás y lo marco en el mapita que va a quedar más claro. Acá estaría el neolombrosianismo y acá estaría la alucinación, ¿no? Porque ahí tienen una persona con 3 orejas, ¿no? Digo, ¿por qué esto? Porque lo van a ver cuando le piden ya lo han corregido, pero a DALL-E o a cualquier inteligencia artificial generativa, que no sé si se acuerdan de esa imagen del Papa con la campera de Balenciaga, ¿no? Que era todo muy creíble, varios se comieron la curva incluso, pero las manos fallaban, ¿no? Vieron que las manos están siempre mal en estas imágenes generativas, ¿no? O todos estos leones con motosierras siempre tienen las manos deformes, ¿no? El león da más o menos, pero las manos del león, las multitudes siempre las caras están un poco cruzadas. Hay algo ahí que tiene que ver con que la tecnología que genera esto no ve manos, ve regularidades. Y la mano es algo que tiene muchísimas más variaciones que los rostros o que las posiciones corporales, con lo cual es mucho más difícil representarlas con precisión. Ese problema ahora en las imágenes se ha corregido, pero si ustedes ven las inteligencias artificiales que generan video, salta a la vista, digamos, este problema de la generación de patrones, ¿no? Porque, ¿cómo se hace para avanzar con estas tecnologías? Hay dos modalidades que tienen que ver con el entrenamiento, que son la clasificación y la generación, que se pueden ensamblar entre sí en lo que se conoce como redes generativas antagónicas. Una red genera algo y la otra red lo clasifica. Entonces, una red tiene que engañar a la otra. Y para ello, las dos redes van aprendiendo y van perfeccionando la generación de un patrón y el reconocimiento de un patrón. Esto fue un poco lo que hizo Google con AlphaGo cuando le enseñó al AlphaGo a jugar al juego, al Go, ¿no? Para poder ganarle en su momento a Lee Sedol, que era el campeón mundial de Go. Y la anécdota que contaba Lee Sedol es que pensó que le iba a ganar 4-1, terminó perdiendo 1-4, pero entre el primer partido y el segundo, que el primero le ganó AlphaGo a Lee Sedol cambió de estrategia, ganó el segundo y después perdió los otros 3. Creo que fue así. No sé, Juli, si vos lo tenés muy presente al tanteador. Pero... No me acuerdo bien cómo fue que terminó, pero sí, sí que fue como bastante, fue por paliza, ¿no? Pero lo que decía Lee Sedol es que el bicho contra el que jugó entre la primera y la segunda vez era un animal completamente distinto. ¿Y qué había hecho Google? Había puesto durante 2 semanas, en tiempo de la máquina es millones de años, a jugar contra sí misma y aprender, en vez de enseñarles las reglas del Go, los puso a jugar y que aprendan por sí mismas. Entonces jugaba de una manera que Lee Sedol le parecía totalmente estrafalaria y anómala y por fuera de toda previsibilidad. Porque jugaba de otra forma, ¿no? Jugaba otro juego, que no era el juego de aprendizaje, imitación e innovación en este lentísimo trabajo de reconocimiento y generación de patrones propios que tenemos los humanos, sino que había jugado más partidos en 2 semanas contra sí mismo que toda la humanidad previamente, ¿no? Es una red generativa antagónica que permite entrenar a una velocidad enorme con los riesgos que ya he descrito antes, ¿no? Entonces acá se nos produce lo que ellos van a llamar un desdibujamiento entre descubrimiento e invención, ¿no? No sé si recuerdan Black Mirror. Para mí el único capítulo bueno de la serie es el primero,
en el que justamente es un artista terrorista el que formula un requisito que tenía un componente de verificabilidad altísimo, ¿no? Sí, no sé si recuerdan cómo era, pero él dice, voy a matar a la princesa si el primer ministro no viola un chancho en un lugar filmado por una cámara circundante, que esté todo el tiempo circundando al primer ministro, cámara en mano, no en un dolly que serían los rieles que hacen girar la cámara de manera pareja. ¿Por qué? Porque eso iba a prevenir que se edite el rostro del primer ministro, que se ponga un actor, porque el primer impulso de los asesores del ministro es no importa, contratamos un actor porno y lo pasamos ahí y le editamos la cara, ¿no? Pero este requisito de girar de manera circundante, cámara en mano, sin cortes, para una transmisión en vivo, hacía imposible que en ese momento se pudiera hacer una operación de esa naturaleza, ¿no? Porque ahí aparece, digamos, el problema del deepfake, que es algo que hoy es un problema recurrente, ¿no? Le pasó al gobernador También es una excusa, ¿no? Porque ahora no sé qué barbaridad dicen que dijo o dijo, no podemos saberlo nunca, el gobernador de Corrientes respecto de la desaparición de Logan, y automáticamente dijeron, no, es una falsificación hecha con inteligencia artificial. Y tuvieron que salir a presentar a expertos que auditaban mostrando dónde estaban esos cortes que permitían decir que habían hecho justamente aquello que el pobre primer ministro de Black Mirror no pudo evitar, ¿no? Y entonces, lo que les interesa acá de fondo es que con esta posibilidad de captura y procesamiento de datos, hay un desplazamiento de las instituciones que validaban esos datos del Estado a las corporaciones, ¿no? Se pasa de los archivos nacionales, provinciales, municipales, a los data centers. Y eso introduce una norma computacional que supone una colonialidad del poder de las corporaciones respecto de los estados. Que por eso es un aspecto, bueno, vienen del neoperaísmo estos autores, el problema de la automatización del trabajo, en este caso el trabajo perceptivo, y el trabajo perceptivo entendido no solo como la clasificación de semillas, digamos, un trabajo, o la caja grande, caja chica, digamos, todos los trabajos manuales asociados al operario que pone el cuerpo, sino aquel trabajo perceptivo vinculado a la lectura de datos, a la interpretación de datos, ¿no? A la identificación de regularidad en los datos. Y ellos proponen, y acá me parece poco relevante esto cuando piensan en estrategias de resistencia. Ya cuando la estrategia es la resistencia y no el desarrollo de los fierros propios, a mí nace mi escepticismo, ¿no? Pero bueno, acá lo que hay que hacer es, se ponen como luditas en este punto, ¿no? Ofuscación, ¿no? Generar ruido en la información para que el dato no pueda ser capturado. Generar ataques antagónicos con esta tecnología de red antagónica o contaminar los datos, el data poisoning, como una... O sea, anonimizar los datos en un primer momento o envenenar los datos en otro segundo momento. Esto es, digo, está bien saber que existe, cómo opera, pero tiene limitaciones muy importantes, digamos, en términos políticos. Digamos, no se va a cambiar la estructura, se va a impedir momentáneamente el agenciamiento, ¿no? Como el único momento bueno de Matrix 2, cuando Neo llega y ve al arquitecto y se pone a hablar y le dice, bueno, pero vos sos el séptimo Neo. Cada tanto aparece un Neo, ¿no? Sos un error que el sistema necesita para irse mejorando. Cuando aparece el error, se lo corrige, se identifica por qué apareció y se vuelve a iterar el sistema hasta que en una iteración tal vuelve a aparecer va creciendo en complejidad y aparece un error propio de esa complejidad y se lo corrige. Digamos, entonces, sería como, las resistencias estas serían casi como entrenamiento de las máquinas. De hecho, eso es lo que hacen los hackers, ¿no? Los hackers sombrero blanco justamente buscan vulnerabilidades para mejorar el sistema, ¿no? Entonces, en esos términos, no sé si sería la mejor estrategia, aunque habría que considerarlo. Lo que sí me parece más interesante es que ellos señalan que acá lo que hay es un proceso de heteromatización.
donde el trabajo perceptivo se desagrega. Así como en la línea de montaje se desagregaba el trabajo manual del obrero, que el artesano realizaba una serie muy compleja de operaciones, un artesano por ahí ideal, porque los talleres también seccionaban el trabajo entre los trabajos más complejos y los más simples, y los aprendices también participaban de toda esa cadena, pero acá lo que hay es una, como yo le decía en el caso del CAPTCHA de Google, una dispersión de la percepción. Digo, yo no siento que trabajo cuando hago un reCAPTCHA y sin embargo estoy contribuyendo al proyecto de digitalización de libros de Google, porque ese segundo que me solicitaron para prestar atención a 2 palabras, no lo percibo como trabajo y sin embargo genera un excedente. Ponerme a discutir de política en Facebook no lo considero un trabajo. Dar fab o no a una publicación en Instagram no lo considero un trabajo. Incluso caminar de punto A a punto B o subirme al auto y tardar tanto tiempo del punto A al punto B que le permite al Google Maps identificar si esa calle está con mucho o poco tráfico, no lo percibo como trabajo. Y sin embargo es un dato capturado que está puesto a funcionar en una máquina que sí genera una plusvalía para Google, ¿no? O sea, ahí, si esto es o no es trabajo, es una discusión muy larga. Claudio Celis, bueno, lo trabaja bastante bien a eso. Si prestar atención es trabajar, es la pregunta. Y hoy prestar atención es un recurso escaso, digo, porque para poder capturar muchos de estos datos, no todos, hace falta estar prestando atención a estos sistemas. Pero lo que sí hay es un trabajo en la dispersión, ¿no? Un trabajo microsegmentado, ¿no? Distribuido en una sociedad. Y por eso toman la imagen del turco mecánico. De hecho, cínicamente Jeff Bezos al sistema de inteligencia artificial, es decir, una inteligencia que no es realmente artificial, sino que es distribución de trabajo, lo llama el turco mecánico, ¿no? El turco mecánico de Amazon es un sistema que distribuye trabajo en agentes humanos con microtareas, ¿no? Porque lo que hay en realidad es un humano dentro de la máquina, ¿no? Es lo que hace, por ejemplo, Google cuando manda todos los videos sospechosos a que gente en África tenga que verlos y ver todas las atrocidades del mundo e ir clasificándolos por sí o por no, digamos, por apto o no apto. Ese filtro humano que está invisibilizado sería esa heteromatización que sigue estando ahí el trabajo humano, solo que reasignado y deslocalizado y también precarizado, ¿no? Bueno, ya voy como no sé cuánto. Sí, y ven, no sé, hasta las 6, o hasta las 5:30, no sé cómo ven. Agus, estaría bueno que si podés ir cerrando la idea, así después tenemos un tiempo como para preguntas y comentarios. Yo creo que te vamos a tener que invitar a otra vuelta. No, está bien. Dejo acá, digamos, entonces así ya abro al... Por eso decía, sí. Esto es como un poquito el resumen de vuelta. Este no es un trabajo mío, yo por ahí tengo otra línea, pero me parece que este tiene la virtud de la claridad de esquematizar esta nueva tecnología y plantearlo en términos del problema del dato como un elemento central, el dato y el procesamiento del dato como un problema central. Pero bueno, hasta acá llego con lo que había preparado y después si quieren ya abrimos discusión. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. La verdad es que es interesante pensar, digamos, todas las aristas que tiene. Yo por ahí tenía en la cabeza algo como más epistemológico o las preguntas de investigación, pero esto abre una caja de Pandora tremenda, acciones muy cotidianas, como, bueno, todas las que tenemos, todos los que tenemos un celular, una computadora, en nuestras movilidades diarias estamos todo el tiempo interaccionando y generando esto que no se sabe si es valor, extractivismo, explotación de corporaciones sobre nuestros hábitos, sobre nuestros pestañeos, sobre nuestras reacciones, sobre todo lo que nos genera, digamos, lo que vemos, ¿no? Y para qué se usa también, ¿no? O sea, a mí esa parte me da mucho pavor. Creo que no la concientizamos a menudo porque no viviríamos, no, nos quitaríamos los dispositivos, sencillamente. Por ahí a mí, bueno, me despertaban preguntas en relación a, no es para que las respondamos, sino como para plantearlas. En la primera charla tuvimos a Carolina Rosas que nos planteaba
la problemática que hubo en torno al censo 2022, porque, bueno, hubo una iniciativa de muchos investigadores que se opusieron investigadores, asociaciones de la sociedad civil también, que se opusieron a la anonimización del censo, perdón, a la no anonimización del censo y al pedido de DNI, justamente por el nivel de cruces de datos que posibilitaba a nivel de control estatal, ¿no? Eso de alguna manera se ganó parcialmente porque, bueno, en un principio el censo iba a ser por defecto virtual, con lo cual sí o sí para loguearte necesitabas el DNI. Después se llegó a una resolución, bueno, un poco intermedia, que fue como optativo, y hubo censistas que pasaban por las casas y, bueno, algunas personas lo hicieron remotamente virtual y, bueno, ahí sí tuvieron que loguearse con el DNI. Pero eso generó toda una discusión en torno a quién tiene estos datos y a qué se puede hacer con estos datos, ¿no? Y, bueno, en ese caso hablábamos con Carolina sobre, bueno, la tensión entre el control y el cuidado que ejerce el Estado, o sea, para qué quiere los datos del Estado, para elaborar políticas públicas focalizadas, con más precisión, pero también hay un componente de control, ¿no? Entonces, bueno, nada, abrir la discusión un poco en torno a eso y a qué suponen estas tecnologías en relación también a esto, ¿no? O sea, nosotros generamos Google Forms, por ejemplo, para hacer encuestas, algo muy básico y muy sencillo, y esos datos quedan en la nube, en la entelequia esta que vos llamabas recién nube, pero son de Google. ¿Y para qué los usa Google? O sea, después nos lo pide CONICET como datos primarios y nos escandalizamos porque se los tenemos que dar a CONICET, pero ya los tiene Google. Entonces, bueno, ahí también, en términos de investigación social, ¿cómo podemos, digamos, defendernos, protegernos o ser conscientes más o menos de los alcances que puede tener este tipo de tecnologías, ¿no? Que obviamente todos usamos porque no nos queda otra, por decirlo así, si queremos generar datos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos podemos ir ejerciendo vigilancia epistemológica sobre estos procesos, ¿no? Y no automatizarlo simplemente, decir, bueno, cuelgo un formulario y sin más, sino, bueno, saber qué alcances tiene eso en términos de los usos que pueden tener esos datos, ¿no? Bueno, son mis preguntas, pero por ahí abro también a que todos podamos también compartir interrogantes o pareceres. Creo que se va a grabar, Sergio. Se va a compartir la grabación. Sí, se va a grabar y se va a colgar después en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Perdón, Sí, Dani, antes que una cosita que quería en relación a lo que decía Ceci recién, yo creo que vivimos en un estado de censo permanente, ¿no? Digo, el censo se identifica, voy a hacer un caminito un poquito largo por una idea, pero creo que te va a interesar a vos en particular porque venimos charlando también, Dani. El censo se hace cada 10 años, ¿no? Sí, sí, y cuando no se hace es un problema porque se desacoplan las series históricas, ¿no? Hay una serie de cuestiones ahí de fondo y que la pandemia también vino a complicar en varios lugares, como ciertas interrupciones de los órdenes institucionales. ¿Y por qué digo órdenes institucionales? Porque me parece que el censo, como la diferencia entre el voto, el censo y la encuesta, son como tres momentos de captura de datos, solo que dos únicamente tienen validez institucional, ¿no? El censo y la elección, ¿no? La elección es, pero mucho más corta, de la manifestación de una serie de preferencias acreditada. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estos dispositivos que están capturando datos generan una nueva institucionalidad que no está auditada, que ni siquiera está legislada, ¿no? Porque digo, el censo tiene una serie de normativas, justamente como este tipo de discusiones, y la elección también. Entonces, el voto, si uno lo lee en términos, digo, el momento de la elección, si uno lo lee en clave cibernética, ¿no? O de teoría de la información, o sea, pensar al Estado como una máquina informacional, es el momento de input privilegiado, ¿no? El input que tiene el Estado para decidir cuál va a ser su siguiente gran operación, que es la asignación de un ejecutivo, ¿no? Que es justamente el que va a llevar adelante las acciones. El censo es el que va a proporcionar la imagen del territorio, de la población objeto del gobierno, no de las acciones de gobierno. Entonces son los dos grandes momentos de input. Pero hoy tenemos, por la expansión de sensores que están adosados a los dispositivos computacionales, digo, yo estoy hablando acá, tengo la tablet, el celular y la compu. Los tres tienen micrófono.
el celular tiene como 4 cámaras. Estoy hablando de la cámara acá, la cámara de la tablet está mirando para el techo. Todos están geoposicionados y están conectados a internet a través de un IP que está diciendo dónde estoy, ¿no? O sea, estoy generando una miríada enorme de datos, además de que están permanentemente, como tiene el micrófono prendido, y porque yo les debo haber dado sin darme cuenta permiso a las aplicaciones de capturar patrones semánticos que lo hacen a partir de reconocer la voz con la cual yo todo el tiempo estoy hablando, entonces lo estoy entrenando al teléfono para que me reconozca. La captura permanente de las palabras que a mí me están interesando, ¿no? De hecho, tengo corriendo acá, mientras estamos hablando, el Tactic que va desgrabando todo esto. Entonces, ahí tengo un censo de mi vida cotidiana que es homologable al censo de la vida cotidiana de todos aquellos que están rodeados de estos sensores. Digo, la privacidad de los datos hoy para mí me parece trivial. Me parece una discusión del siglo XX. Porque el sujeto privilegiado para la institución, para las instituciones del Estado-Nación es el ciudadano. Y el ciudadano es entendido como una individualidad. Y hoy somos momentos en un patrón para este tipo de tecnología. No digo que nosotros seamos momentos en un patrón, sino que es otra institucionalidad que no trabaja con el individuo en el centro, sino con la trayectoria y el momento y la posición. No le interesa a esa corporación que yo sea un votante convencido de Massa o Milei, sino que en ese momento soy susceptiblemente más influible para votar a tal o cual candidato, para comprar tal o cual producto, para ver tal o cual película, para escuchar tal o cual canción en la serie de canciones, ¿no? Y entonces ahí ya el individuo queda licuado, ¿no? Pablo Rodríguez va a hablar de lo individual, va a retomar una noción de Deleuze para avanzar un poco sobre esta figura que a nosotros humanistas nos espanta, ¿no? Y ahí, digo, por eso creo que son dos nuevas formas de institucionalidad. Digo, creo que son 3 saltos, podríamos pensar, digo, el salto, en el momento en el que la iglesia tenía los datos de la población, al momento en el que el Estado se hace cargo de los datos de la población, al momento en el que las corporaciones se hacen cargo de los datos de las poblaciones. Como 3 grandes momentos, ¿no? Porque generan institucionalidades totalmente diferentes. Y obviamente cuando el Estado se hizo cargo de los datos de la iglesia siguió existiendo. Y hoy el Estado sigue existiendo, no es que desaparecen en tanto instituciones. Pero se están sobreimprimiendo las institucionalidades y entonces se complejiza mucho más la política, sobre todo porque el Estado descansaba en que la validación de esos datos estaba en la academia, ¿no? En el sistema científico. Y hoy se privatiza, digamos. Perdón, Dani, me fui largo. No, todo bien, al contrario, era para animar un poco la discusión, pero yo quería pedirte si podías ampliar un poquito o detenerte un poquito en 2 cosas. En primer lugar, en lo que todo esto implica en relación al cambio de las prácticas de investigación. Cómo modifica e impacta en nuestro métier. Digamos que, por supuesto que hay disciplinas donde tiene mayor centralidad, otras menos, la generación o uso de datos, ¿no? Que eso es la antropología tradicionalmente, la generación de datos, la producción de datos vinculado a metodologías tradicionales como la entrevista, los grupos focales o incluso en términos estadísticos, y de repente, ¿qué pasa con esas prácticas, con esas formas de generación de datos? ¿Qué nuevo tipo de modulaciones está generando en el quehacer investigativo? Este nuevo tipo, no tan nuevo tampoco obviamente, pero creciente con mayor centralidad y mayor presencia de producción de datos mucho más sofisticado y de una extensividad notablemente mayor. Por un lado eso, cómo impacta en las prácticas de investigación tradicional. Y por otro lado te quería preguntar algo que no sé si puedo formular bien la pregunta, que tiene que ver con el vínculo, digamos, con la prácticamente imposibilidad de pensar
ciencias sociales o de hacer ciencia social sin tener en cuenta la transformación fundamental que se está produciendo a partir del impacto tecnológico en los hábitos, en las prácticas, en la subjetividad. Y el vínculo con los informáticos, con los ingenieros, digamos, ¿no? Yo sé que vos tenés contacto cotidiano y trabajás o formás parte de comités donde interactúas con los ingenieros, que visto desde fuera es como una suerte de nuevos sacerdotes, digamos, son como los nuevos sacerdotes de un saber para quienes estamos en el campo de las ciencias sociales, las humanas, nos resulta muy ajeno, ¿no? Entonces, hay ahí toda una serie de conocimientos a los cuales creo que inevitablemente vamos a tener que ir acercándonos. Y bueno, ¿qué pasa con esa interacción y con ese vínculo de saberes, ¿no? Es decir, por un lado, el cambio de las prácticas en la generación de datos y por otro lado, en el vínculo necesario con los fierros, ¿no? Sí, varias cosas, digamos. Uno, ¿cuál es el lugar que se tiene, digamos? Hoy creo que después de cierto desarrollo centrado en la figura del ingeniero, empieza a hacerse evidente que como sistema tiene un techo, ¿no? Porque es un saber específico, pero que es lo mismo que cuando le damos la construcción de la casa a los arquitectos, o cuando le damos la gestión de la economía a los economistas, o cuando le damos el diseño de los artefactos a los diseñadores industriales. Pueden tener ideas brillantes, digamos, pero después el mundo se encuentra con que los usos, las prácticas, las asimilaciones son mucho más complejas que el diseño de una idiosincrasia particular de una disciplina, ¿no? Sí, creo que la interdisciplina es el contexto en el cual hay que abordar este tipo de cuestiones. Eso vinculado también a la segunda parte de la pregunta, ¿no? En parte por aburrimiento, en parte por demandas externas que hicieron que me empezaron a invitar a esos otros lugares, me parece que hay una demanda que no saben cómo formular y de la que somos muy sospechosos nosotros, porque pareciera ser que ir a hablar con ingenieros es venderse al mercado, ¿no? Hay un miedo a la vinculación tecnológica que en este contexto particular, con la sospecha que pesa sobre la universidad como una especie de gasto improductivo. No estoy defendiendo el gasto productivo acá, ¿no? Eso que quede claro, digamos, creo que la investigación no va vinculada a una productividad en el sentido trivial como se la estaba demandando, pero sí me parece que hay que poder explicitar cuáles son los aportes de las disciplinas que nosotros sostenemos a la sociedad y justamente en esos lugares donde uno tiene que hacer el esfuerzo de traducir las propias complejidades, prácticas y lecturas de mundo que se le están escapando al resto, que justamente pueden hacer que esos sistemas funcionen mejor. Hay una demanda, por ejemplo, ¿cuáles son las demandas que yo he relevado en relación a la aplicación de estas tecnologías? ¿No? Las primeras demandas son de orden obvia. Son los mismos problemas que tuvieron los que se largaron a hacer genética, ¿no? La demanda ética, ¿no? El límite de dónde está lo ético. Primero porque así como en las humanidades y las ciencias sociales prima, aunque no es cada vez menos, ¿no? Pero prima una mirada pesimista o escéptica respecto de la promesa de la teleología del avance técnico, ¿no? O sea, el mito del progreso, por un lado, y en el ámbito de lo ingenieril prima una mirada más bien tecno-optimista, utopista, también bastante naif y que tiene una lectura de lo social bastante reducida. Hay que encontrar una forma de articular entre las dos posiciones, en parte porque hoy el mundo, por eso decía la importancia de la nueva institucionalidad. Creo que estas tecnologías generan un nuevo marco institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea una nueva institucionalidad si uno no participa de estas actividades? Digo, en algún momento era obvio cuál era el sentido de la literatura, ¿no?
porque lengua y literatura eran consustanciales a la construcción del ciudadano. Enseñaban el idioma que se hablaba, cristalizaban las figuras en torno a las cuales se creaba identidad y presentaban los valores de lo aceptable para una sociedad, ¿no? Esa era una función de la lengua y la literatura, ¿no? Y eran, además de que aprender, o sea, la alfabetización era el sustrato mínimo sobre el cual edificar nación. Hoy decidieron que la materia se va a llamar literatura y TICs, ¿no? Pero bueno, los pobres docentes nunca tuvieron en toda su formación una filosofía de la tecnología, una sociología de la tecnología, una antropología filosófica. Entonces nos encontramos con esas insuficiencias que yo creo que va a haber que trabajar. Digo, cuando hicimos el glosario de filosofía de la técnica, en el cual hay pocos filósofos, hay filósofos, pero no son la abrumadora. O sea, creo que hay mitad filósofos, mitad gente que venimos de otros lados. Para mí era un proyecto que iba a ser de nicho, ¿no? Yo no podía creer el riesgo que asumía el editor de editar ese ladrillo de 500 páginas que pesa 1 kilo, en formato grande, en medio de la crisis, se había disparado el papel y todo, y dice, no, esto va a ser un éxito. Yo lo miraba como diciendo, este tipo está totalmente desquiciado, porque nos había pasado un presupuesto, vino la corrida del dólar, qué sé yo, y era inviable ese proyecto. Y apostó y le fue muy bien, porque ese libro se vendió muchísimo. ¿Por qué se vendió muchísimo? Porque un glosario de filosofía de la técnica de repente venía a traer esta pregunta por qué hacer con estas palabras. Digo esto porque me parece que los que tienen las herramientas para que todo este desarrollo de inteligencia artificial o de computación cuántica o de lo que se venga después peguen un salto son aquellos que vienen de las humanidades, de las artes y de las ciencias sociales, porque tienen dispositivos hermenéuticos más sofisticados, porque tienen una capacidad de hacer vigilancia epistemológica. Digo, son todas las cosas que se abren ahí. Pero bueno, no sé si responde un poco a la pregunta, Dani. Sí, gracias, Agustín. Caro, ¿habías pedido la palabra? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Agustín. Ceci, pero no sé si ya estamos medio tarde de tiempo, porque, bueno, rápidamente, mis preguntas las resumió muy bien Ceci al principio. De nuevo, Agustín, muchas gracias. Yo fui una de las que trabajó ahí mucho desde el año 2019 y todo para oponernos a esta pregunta del censo, la pregunta por el DNI. Y en las charlas que teníamos con las autoridades del INDEC, claro, lo que nos decían era precisamente eso, lo que ustedes están haciendo y están pidiendo atrasa mucho, ¿no? Es un pedido del siglo XX, más o menos, como decías vos recién. Tenemos que ponernos a tono con la tecnología, tenemos que ponernos a tono con los nuevos tiempos. Porque lo que necesita Argentina es crear un sistema integrado estadístico de todas las bases de datos vigentes en el país, ¿no? Y por eso la llave de entrada que veía el INDEC era el DNI, digamos, para poder conectar en todos los organismos del Estado nuestros datos. Entonces nos decían eso, bueno, pero ¿qué problema tienen en darnos el DNI a nosotros en el censo si en realidad van al chino y le dan al DNI, van a la farmacia y le dan el DNI? Y claro, digamos, si los ponemos en esos términos, digo, que yo creo que, bueno, Susana Nogui decía, no podemos comparar al Estado con el chino, digamos, o con una farmacia. Y pensando ahora en tu presentación, bueno, la verdad es que me venían muchísimas preguntas, ¿no? Me preguntaba si son comparables. Imagino que me vas a decir que no, porque es obvio, ¿no? No son comparables los datos, los mismos datos. En cuanto a las consecuencias que pueden tener, en cuanto al valor que tienen, digo, no es lo mismo la grabación que yo puedo hacer de ahora aquí con mi celular, o el hecho de que hackee a alguien mi computadora. No puedo comparar eso con un hackeo de RENAPER, digamos. Y más si se creara esta base de datos gigante, digamos, a nivel nacional. Entonces, me parece que ahí la discusión, al menos la que nosotros intentábamos tener con el INDEC, era
no tanto decir si estábamos desfasados o no, sino, bueno, se trata de datos sensibles que pueden ser utilizados en términos individuales para perseguir a tal o cual persona, pero también en términos colectivos, que no son ofrecidos, digamos, no soy yo ofreciendo una conferencia mía que yo misma grabé y que yo me dispuse a entregar mi dato al chino, digamos, o a la farmacia, sino que es el Estado el que me exige que yo dé un dato que es sensible y que puede perjudicarme, digamos. Había toda una serie de connotaciones, incluso no solo éticas, sino legales, dando vuelta. Y qué hace a esos datos diferentes, digamos, a los datos que podemos producir por ahí de manera individual, en Facebook, o no individual, coercionados, como vos bien explicabas, también por las corporaciones, pero en este caso por el Estado. Entonces, de ahí mis preguntas, Agustín, tenían más que ver con que, ¿cómo diferenciamos estos datos? No todas las construcciones de los datos se realizan de la misma manera, son llevadas adelante por agentes muy diversos, las consecuencias de esas construcciones y de su uso son también tremendamente diversas. Podemos sencillamente decir, bueno, ya no podemos hacer nada, quedémonos sentados porque estamos permanentemente siendo censados. Y lo digo con una profunda preocupación y también con mucha ignorancia, porque esta lucha la hicimos más que nada como preocupadas precisamente en el caso de quienes estudiamos migrantes, porque creíamos que al cruzar bases, por ejemplo, del censo, con las de la Dirección Nacional de Migraciones y todo, se podría producir ahí una persecución, digamos, pero quienes estudiaban juventudes estaban preocupados por el uso que se podía hacer precisamente con las juventudes que tuvieran algún tipo de tensión, llamémoslo así, con el sistema legal, etc. Entonces, mi preocupación tiene que ver con eso. Bueno, no son datos comparables, entonces, ¿podemos tratarlos a todos de la misma manera? ¿Cómo? No sé, tengo muchas dudas, me quedo con muchas preguntas y muchas cuestiones para pensar. Y una nota, que no había prestado mucha atención, pero el otro día en una comida, cambio de tema ahora rotundamente, me entero que la hija de una amiga psicóloga no, estudiante de psicología de 20 y tantos años, que estudia, que tiene muy buen nivel de inglés, que vive en Mar del Plata, está trabajando para educar inteligencia artificial. Entonces, cuando vos decías recién, bueno, esto que se hace en África, qué sé yo decía, bueno, pero esta chica que yo conozco, lo que hace es, le pagan alrededor de $35 por cada educación, llama ella, ¿sí? Ella lo que hace es, no sé de qué empresa, le hicieron una serie de test, dieron con el perfil que les interesaba, y lo que ella hace es corregir a la inteligencia artificial, según me explicó así de manera muy rápida, tengo que indagar un poco más. Por ejemplo, le dan una pregunta y una respuesta que dio alguno de estos, no sé si lo estoy diciendo bien, algoritmo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se ubica la ciudad de Mar del Plata? Y la respuesta que le llega a ella es, la ciudad de Mar del Plata está ubicada en, no sé, la costa pacífica de Chile. Entonces ella tiene que corregir el contenido, corregir la ortografía y todo, y bueno, una vez que hace ese trabajo, le depositan en una cuenta alrededor de $30. Bueno, nada, solo para comentar, seguramente vos ya lo sabías, pero que eso está sucediendo acá, digamos, ¿no? Ya hay muchos chicos, chicas que están trabajando en eso. Bueno, de nuevo, gracias, Agustín. No, a ver, varias cosas. Arranco por el final porque ese es un ejemplo claro de lo que yo denominaba heteromatización, ¿no? Trabajo humano distribuido de validación. Entonces ahí, vuelvo al momento del voto. A ver, Ofelia, no sé si tienes que retirar. Gracias, Ofelia. Después trato de responder la pregunta, así queda grabada, pero ahora trato de responder a lo que preguntó Carolina. El problema de la anonimización es un problema central, sobre todo para la manifestación de preferencia, ¿no? De la ley Sáenz Peña, el voto secreto. Y toda la discusión de la campaña del voto electrónico tuvo que ver justamente con la preservación de
el carácter anónimo del voto y sobre la auditabilidad, ¿no? La auditabilidad del proceso. ¿Cuál es el problema? O sea, y acá me voy a poner más realpolitik que epistemólogo. El problema es que uno puede instalar un resultado y después el chequeo de los datos ya no importa. Por eso el problema de la velocidad del resultado de la elección se transforma en un problema de primer orden, ¿no? ¿Qué quiere la derecha? Poder instalar un resultado rápido. Porque una vez instalado, se replica mediáticamente y es muy difícil desescalar, ¿no? O sea, si se gana una elección un domingo y se pierde 2 semanas después en el escrutinio definitivo, es muy difícil. Ya pasó en Estados Unidos, ya pasó en muchos lugares del mundo. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la institucionalidad, la auditabilidad, la anonimización y la velocidad, ¿no? Cruzar esos factores en un contexto mediático de demanda de respuesta inmediata. O sea, somos una sociedad de demanda. Digo, no sé si vieron la serie esa de Playlist, que es la historia de Spotify. El gran problema que tenían los de Spotify era que uno toque play y suene. Porque tenía que tardar menos de tantos segundos. Y eso reventó la neutralidad de la red, porque encontraron un sistema para engañar la neutralidad de la red para que todos los paquetes de información sean tratados de manera análoga. O sea, rompieron la institucionalidad de la red para que cuando ponemos play se escuche. Digo, por eso digo que es una discusión de institucionalidad de fondo. Tenemos que discutir política acá, porque se nos están imponiendo tiempos a demanda que desnaturalizan procesos institucionales que tienen una razón de ser en eso que yo decía antes, ¿no? Auditabilidad, preservación del carácter secreto del voto, identificación de los votantes para que la elección no represente un solo voto por habitante, etcétera, etcétera. En relación al censo, y ya entiendo el reparo que puede tener gente que trabaja con migrantes, el reparo que puede tener gente que trabaja con juventudes, porque efectivamente si un Estado se vuelve policial, que quizás el modelo chino, donde prima la gestión de la multitud, también que tiene que ver con una cuestión demográfica, ¿no? Porque si no hay gestión de multitud ahí, se mueren de millones. Entonces, digo, hay una razón de ser por la cual prima el derecho colectivo sobre el derecho individual en ese tipo de sociedades. Entonces, nosotros tenemos ahí un conflicto de el interés social y el interés particular, ¿no? ¿Y cómo gestiono yo esa preservación? Yo hoy preferiría que los datos estén en el Estado que estén en las corporaciones. Digo, y acá voy a un caso muy particular de lo del censo. Se pagan 2 o 3 chauchas y palitos en criptomonedas para que la gente se escanee el iris. El iris es un reconocimiento de patrones mucho más único que el de la huella digital, que es lo que nos acredita la identidad incluso por encima de la firma, ¿no? Y entonces hoy tenemos una empresa privada que está recolectando los iris de toda la población, sobre todo de los sectores más populares. ¿Y qué va a hacer el Estado? Va a tener que ir a comprarle ese sistema de acreditación de identidad que va a ser más efectivo para el acceso a todas las nuevas tecnologías cuando quiera, por ejemplo, combatir la ludopatía en los chicos con los celulares, ¿no? Porque ahí es donde se hace evidente la nueva institucionalidad, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta que hicieron los diputados para evitar la ludopatía? Pedir que sean mayores de edad los que entren a las aplicaciones. Bueno, ¿cómo se hace eso? Tengo que tener un sistema robusto de acreditación de identidad. ¿Cómo tengo un sistema robusto de acreditación de identidad? Y el reconocimiento del iris. Ahora, ¿quién tiene la tecnología desarrollada? ¿Quién es el garante de la identidad? Ya no es el RENAPER. Es como se llama la empresa del que escanea ojos. Orb, ¿no? No, Orb es el dispositivo. No me acuerdo cómo se llama la empresa. Pero están por acá en WorldCoin, ¿no? Que está asociada a un protocolo criptográfico descentralizado, que eso es lo que hacen las criptomonedas, que justamente lo que hacen es reemplazar al Estado como garante de último orden. Lo mismo que quieren hacer con las criptomonedas y los bancos centrales, ¿no? Hay ahí un desplazamiento de... hay un autor un poquito exagerado para mi gusto, pero que es divertido, que es Mark Lizard en Criptocomunismo, que dice, si los libertarios de las criptomonedas extreman a fondo su tesis, van a llegar al sueño de Marx, van a destruir el Estado, ¿no? No es trivial la figura de destrucción del Estado.
Porque en realidad se destruye el Estado para que una nueva institucionalidad venga a administrar el territorio y las relaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Preservamos este derecho sacrosanto a la privacidad y a la identidad para no pedir el DNI? Por eso digo que acá me pongo realpolitik, por más que comparto tus reparos, creo que lo que está en juego hoy es otra cosa, ¿no? Es otra forma de institucionalidad, para la cual no tenemos nosotros conceptos claros, sí tenemos pruritos, y del lado del frente tienen conceptos claros y no tienen pruritos. Entonces, bueno, por eso la discusión de los datos es una discusión de primer orden, ¿no? Y no es una discusión solo del ámbito de la sociología o de la antropología. Perdón si soy pesimista, ¿no? Pero eso, soy realista ante todo. Bueno, gracias por la dosis de fatalidad para el viernes a la tarde. Nos descorchamos. No, yo comparto y la verdad es que es cierto que por ahí no dimensionamos ante qué estamos, ¿no? Por ahí nos cuesta, tenemos un poco de negacionismo, al menos yo personalmente, sobre la envergadura de lo que hay enfrente, no, digamos, sobre cómo opera todo esto que no vemos, porque no queremos, o porque nos cuesta, o porque, bueno, estamos como automatizados también en miles de cosas, pero la verdad es que sí, entiendo que en la atención corporaciones-Estado, obviamente, también ahí yo me inclino por el Estado, siempre y cuando, bueno, se pueda actuar también sobre el Estado desde otras mediaciones, ¿no? No un Estado totalitario que también puede existir. O sea, el Estado también es muchas cosas y uno lo defiende en estos momentos en que se aboga por un Estado mínimo, pero también pueden haber estados totalitarios que tampoco son deseables. Entonces, bueno, nada, ahí creo que la discusión que nos debemos en estos ámbitos de las ciencias sociales son estas y otras que se van anidando, ¿no? O sea, me parece que acá podemos armar alguna otra charla para más adelante. Sí, soy encantado, No, siempre. sí, muy interesante todo lo que va surgiendo. La próxima que tenemos pensada dentro de este ciclo es justamente queremos hacer un debate, un panel de distintas experiencias de autorregistro, de distintas poblaciones específicas, que por ahí no son captadas en su singularidad por los censos y por los sistemas más de captación de datos agregados totales, como pueden ser, bueno, personas migrantes, que hay una experiencia de encuesta migrante que es muy interesante. Ayer han salido los resultados de la última encuesta. Después invitar a gente que participó en esa experiencia. También hubo otra encuesta el año pasado sobre personas de disidencias sexuales. Otra experiencia de autorregistro también de artistas. Entonces, bueno, como también muchas poblaciones, para existir, entre comillas, socialmente y reclamar derechos, también necesitan ser registradas, ¿no? Y cuantificadas y magnificadas en sus particularidades. Así que bueno, esa es la próxima, que será para el segundo semestre. Los vamos a estar invitando y